Hola, ¿qué tal? Creo que este vídeo sobre la energía libre te va a resultar especialmente útil porque además de la discusión teórica sobre la espontaneidad, de las reacciones químicas, se presentan un par de problemas que te van a servir para practicar. Y este tipo de problema y de pregunta y de discusiones, vamos, seguro que te va a caer en algún examen a lo largo del curso y también tiene muchas probabilidades de caer en el examen de selectividad. La energía libre es una función de estado que mide la espontaneidad de una reacción química. Recuerda que una función de estado era aquella magnitud que dependía solo del estado inicial y del estado final, independientemente de cómo se haya llegado del estado inicial al estado final. La energía libre va a relacionar la entropía y la entalpía, ya que son los dos factores que van a determinar la espontaneidad de una reacción. Como sabes, esta es la expresión que relaciona estas funciones de estado, las tres son funciones de estado, y conviene recordar dos tipos de energías libres según las reacciones. Si la reacción es de formación, recuerda, una reacción de formación era la formación de un mol de un determinado compuesto a partir de sus elementos en estado natural. Formación de un mol a partir de los elementos de su estado natural. Entonces hablaremos de energía libre de formación, y si es cualquier otro tipo de reacción química, hablaremos del incremento de energía libre de esa reacción química. De la misma manera que ocurría con la entalpía y con la entropía, la energía libre puede también calcularse a partir de las energías libres de formación estándar de los compuestos que intervienen en esa reacción química. Así, el incremento de energía libre estándar de una reacción química será la suma de los incrementos de energía libre de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, no te olvides de esto, menos la suma de las energías estándar de formación de los reactivos, por supuesto también multiplicados por sus coeficientes estequiométricos determinados. Por supuesto, también se puede calcular la variación de energía estándar de una reacción química a partir de esta fórmula de aquí, relacionando su variación de entalpía y la de entropía mediante esta reacción. Observas que la temperatura también va a ser una magnitud que va a influir. ¿Cuándo una reacción es espontánea? Como ya sabes, depende de si es exotérmica o si es endotérmica, y va a depender también de su incremento de entropía, es decir, si aumenta o disminuye el desorden en esa reacción química. El sentido común te dice que los procesos exotérmicos, aquellos que desprenden calor, van a ser o van a tener más probabilidades de ser espontáneos, ¿sí? Y los endotérmicos, aquellos que hay que darles energía para que se produzcan, en concreto calor, serán no espontáneos. Sin embargo, esto no se cumple siempre. Por ejemplo, un proceso exotérmico, que es quemar la celulosa de un papel, quemar un papel, es un proceso exotérmico. Cuando sucede, se quema un papel, se desprende calor. Sin embargo, no es espontáneo. Si tú tienes una hoja de papel, la combustión pues no ocurre de manera espontánea, gracias a Dios. Y por otro lado, hay procesos endotérmicos que son espontáneos. Si tú tienes un cubito de hielo, ¿sí? Cuando forma el charquito de agua, se desprende, se absorbe calor. Es un proceso endotérmico y sin embargo es espontáneo. Saca un cubito de hielo y ponlo encima de un plato y se derrite. También la variación de entropía es un factor de la espontaneidad,
todo aquello que conduzca a un aumento del desorden parece que va a ser espontáneo. Y todo aquello que disminuya el desorden o aumente el orden, que es lo mismo, es decir, que disminuya la entropía, tiende a ser no espontáneo. Bueno, esto también no se cumple siempre. Sí se cumple siempre que en el universo la entropía siempre aumenta, pero dentro de una reacción química, en el sistema, puede ocurrir que disminuya la entropía, a costa de que en el entorno, lo que rodea al sistema, aumente. Claro, como este aumento de entropía del entorno es mayor que la disminución de entropía del sistema, en su conjunto, en el universo aumenta la entropía, pero nosotros nos fijamos en la reacción química. Y como ves, puede haber reacciones en las cuales disminuya la entropía. Por eso hay que conjugar las dos magnitudes, la entalpía y la entropía, para saber si el proceso será espontáneo. Y un proceso será espontáneo cuando su incremento de energía libre sea negativo, y será no espontáneo cuando su incremento de energía libre sea positivo. Decimos que un sistema está en equilibrio cuando el incremento de entalpía es cero. Mira, esto es una de las cuestiones que tienes que memorizar cuando una reacción es espontánea y no espontánea, según el signo que tenga el incremento de energía libre. Vamos a discutirlo. Esta fórmula te suena sin ningún tipo de lapsus de memoria, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el factor entálpico, ¿sí? Sería más bien un sumando. Y luego tenemos el factor entrópico. Bien, recordemos que el incremento de energía libre debe ser negativo si queremos que el proceso sea espontáneo. Vamos a ir contemplando una serie de casos. Cuando el incremento de entalpía es negativo y el incremento de entropía es positivo, en este caso siempre el incremento de energía libre va a ser menor que cero. ¿Por qué? Recuerda la expresión. El factor entálpico es negativo, menos, este menos es este signo menos de aquí. El factor entrópico es positivo, ¿verdad? Menos algo positivo siempre va a ser negativo. Luego, en este caso, se dice que el proceso, la reacción química, será espontánea a cualquier temperatura. Ahora vamos a suponer que el incremento de entalpía es positivo y que el incremento de entropía es negativo. Es decir, la reacción es endotérmica y la entropía disminuye. En este caso, siempre el incremento de entalpía va a ser positivo. ¿Por qué? Si quieres puedes hacer este ejercicio parando el vídeo, este ejercicio de discusión. Te lo cuento. La entalpía positiva menos. Ahora viene el factor entrópico, que ¿qué signo tiene? Negativo. Más menos algo negativo siempre va a dar positivo. Por eso, siempre va a ser un proceso no espontáneo. La dificultad comienza cuando, por ejemplo, el factor entálpico favorece la espontaneidad y el factor entrópico la impide. Que esto sucede cuando la reacción es exotérmica, pero
disminuye la entropía, es decir, aumenta el orden o disminuye el desorden. Vamos a ver la discusión, ¿te parece? Tenemos nuestra famosa fórmula. Está de memoria, ¿eh? Te la tienes que aprender de memoria. Y tenemos lo siguiente. Este factor negativo, pero este es positivo. Y aquí tenemos nuestro signo menos. Para que esta expresión sea negativo, esto tiene que ser grande para restarle un número más pequeño, ¿sí? Y este factor será pequeño si la temperatura es baja. Cuando esta T sea baja, tendrá más probabilidades de que todo esto sea pequeño. Por lo tanto, en este caso, la respuesta es que cuando la entalpía es negativa y la entropía también, la reacción será espontánea a temperaturas bajas. Y ahora analizamos el caso que nos queda. El factor entálpico no favorece la espontaneidad porque la reacción es endotérmica, pero sin embargo el factor, el componente entrópico, sí lo favorece porque aumenta el desorden, aumenta la entropía. De nuevo escribimos esta fórmula que tiene que estar en tu corteza cerebral a disposición de tu mente y vamos con la discusión. Ahora, ¿cómo es la entalpía? Positiva menos algo positivo. Si nosotros queremos que esto sea negativo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir? Que esto sea pequeño y que esto sea grande, de modo que restar algo grande a algo pequeño nos dé negativo. ¿Cuándo conseguimos que esto sea grande? Cuando la temperatura sea alta, ¿verdad? Cuando la temperatura sea alta, esa temperatura por el incremento de entropía pues será un número más grande, evidente. En este caso, la reacción será espontánea a temperaturas altas. Y ya te voy anunciando que si a nosotros nos piden calcular a partir de qué temperatura una reacción será espontánea o no, primero tendremos que hacer la discusión, estudiar los signos. Si es cualquiera de estos dos casos que acabo de subrayar, lo será a cualquier temperatura, espontánea o no, pero si estamos en este caso o en este, lo que tendremos que hacer es igualar el incremento de energía libre igual a cero, que es el punto de equilibrio, y despejar de esta expresión la temperatura, que entonces la temperatura sería el incremento de entalpía dividido entre el incremento de entropía. Y esa sería la temperatura a partir de la cual será espontánea o no, según estemos, insisto, en este caso o en este otro. Esta diapositiva pues ha quedado muy rellena, entonces toda esta información queda muy bien ordenada en el siguiente cuadro. Mira, aquí lo tienes. Esto es la discusión que te acabo de explicar puesto de manera ordenada. ¿Sí? Fíjate, por un lado tienes el factor entálpico y por otro tienes el factor entrópico. ¿Sí? Aquí se toma en valor absoluto este factor, teniendo en cuenta el signo. Entonces ya verás cómo en esta tabla está resumido todo lo que te he explicado antes. Y ahora vamos con un ejercicio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Leerlo con mucha atención, parar el vídeo y luego comprobar la respuesta. Aquí nos piden si la reacción esta, bueno, te voy a dar una pista.
la reacción de la formación del dióxido de nitrógeno a partir de monóxido de nitrógeno y de oxígeno. ¿Vale? Por supuesto la tendrás que ajustar. ¿Es exotérmica? ¿Endotérmica? ¿Es espontánea? ¿En qué condiciones? Venga, para el vídeo y a partir de estos datos a hacer el ejercicio. Y aquí está la reacción en cuestión. Nos daban las entalpías de formación y las energías libres de formación. Esta es la reacción química y como puedes ver se puede calcular el incremento de entalpía de formación a partir de esa expresión ya conocida y que has trabajado en lecciones anteriores, en el cual el incremento de entalpía es la suma de los incrementos de entalpía de formación de productos menos los incrementos de entalpía de formación de reactivos. Aquí tienes la expresión de todas las especies químicas y por supuesto tienes que recordar que las entalpías de formación de los elementos en su estado natural, y el oxígeno lo es, vale cero, perdón, esto aquí no tiene nada que ver, solo es cero, el valor cero, ¿sí? Se sustituyen los valores de la tabla anterior y sale esto, por supuesto, en kilojulios. Repetimos, bueno, como me sale un valor negativo, la reacción es exotérmica, no hay pega. Y repetimos la misma operación para calcular el incremento de energía libre de la reacción química. Esta es la fórmula que antes te he explicado. Aquí la tienes desglosada y, de nuevo, en el caso de la energía libre de formación de los compuestos en su estado natural, de los elementos, mejor dicho, en su estado natural, pues vale cero. Aprovecho la ocasión para recordarte que la entropía de formación de los elementos en su estado natural, por ejemplo la del oxígeno, esta ya es distinto de cero, ¿vale? Porque también se puede calcular la entropía de una reacción química a partir de las entropías de formación de los compuestos que intervienen en la reacción. Volviendo a nuestro valor en kilojulios, por supuesto, sale menos 35,27, el signo es negativo y por lo tanto la reacción es espontánea. Venga, vamos allá con otro ejercicio. Aquí lo tienes. Halla a qué temperatura es espontánea la siguiente reacción y me dan el incremento de entalpía y me dan el incremento de entropía. Y esta es la reacción química. Por cierto, ¿por qué el incremento de entropía es mayor que cero? Esto se podía haber deducido viendo solo esta reacción. Aquí ya sé que su incremento de entropía va a ser positivo, es decir, va a aumentar el desorden. ¿Por qué? Recuérdalo, por si tienes que dar esta explicación en los problemas. Porque aumenta el número de moles gaseosos. En los productos hay un mol de sustancia gaseosa, el CO2, por 0 moles gaseosos en los reactivos. Ya sabes que un gas es mucho más desordenado que un sólido y que un líquido. Para el vídeo y hacer el ejercicio, que ahora va a aparecer la resolución. Aquí la tienes. Como ves, metodológicamente, primero estudio el signo del incremento de entalpía y luego el del incremento de entropía. La reacción es endotérmica y esto desfavorece la espontaneidad, pero sin embargo el aumento de entropía la favorece. Estamos en uno de esos casos para los cuales hay que discutir. ¿Sí? Como esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Este término quiero que sea elevado, es decir, como te ponía en la tabla, todo esto en valor absoluto tenga un valor alto, ¿para qué? Para que me dé negativo. Por lo tanto, esta reacción será espontánea a temperaturas altas. Para calcular esa temperatura recuerda que se igualaba el incremento de energía libre a cero
que ahí me marcaba la situación en equilibrio, para la cual ni es espontánea ni deja de serlo. Despejando queda esto, sustituyendo me da una temperatura de 1107 grados Kelvin. Este cerito sobra, que son 843 grados centígrados. Por lo tanto, como tiene que ser a temperaturas altas, y esta es la temperatura límite, diré que será a temperaturas mayores que 1107 grados Kelvin, para los cuales la reacción es espontánea. Y aquí nos han hecho el favor de darnos la entropía también en kilojulios, pero recuerda que es un error de novato no darse cuenta que la mayor parte de las veces la entropía nos la suelen dar en julios por cada mol grado Kelvin, si es de formación, o julios grado Kelvin, ¿entendido? Y entonces, o bien se pasan los kilojulios a julios, o bien se pasan los julios a kilojulios. Pero por favor, que no sea este el error que te lleve a equivocarte en el problema. Si sabes esto, lo explicado en este vídeo, ya te aseguro que tienes muchas probabilidades de tener un punto o un par de puntos en tu próximo examen de termoquímica.